Roman Reigns se ha convertido en el rey de WWE, reinando con puño de hierro mediante la inteligencia, el terror y la manipulación, logrando gracias a su facción de Bloodline amasar un reinado de más de 1000 días. Sin embargo, un reinado e historia tan largos no han sido perfectos y hemos podido presenciar como un hombre que lucía como el mismísimo rey Salomón, lleno de sabiduría, cae en la depravación, convirtiéndose en un tirano cada vez más errático, provocando su propia caída. Cuando Roman Reigns regresó en 2020 a la programación, era evidente que algo había cambiado en él. Ya no era el mismo fracaso de babyface cara de la compañía que nunca logró que los fanáticos lo aceptaran. Era diferente. Su tema de entrar era el mismo, su vestimenta era casi igual, pero tenía una filosofía nueva: destruir a todos y vete. Así como los reyes cuando conquistan nuevos territorios tras haber infundido el miedo mediante su poder, se van, pero nadie duda de su hegemonía. Roman decidió aceptar su destino de ser la cabeza de su familia, una de las familias reales del wrestling, la samoana, convirtiéndose en el Tribal Chief. Sin embargo, la responsabilidad que le caería encima era dura, por lo que necesitaba a alguien sabio que lo aconsejara. Paul Heyman se convertiría en su consejero especial, dándole las mejores estrategias para conquistar un territorio que se ha resistido a él, la WWE, usando un vacío legal para luchar por el título universal, pero solo llegando al final de la lucha, tras que sus oponentes ya se habían destruido, solo para ganar el título y reclamar su corona. Reigns se convirtió en el jefe tribal, la cabeza de la mesa, el rey de WWE. Roman construía su imperio con puño de hierro e inteligencia. Sin embargo, un rey no debe mancharse las manos todo el tiempo, por lo cual necesitaba súbditos que lo hicieran por él, y él sabía quiénes quería junto a él, uno de los mejores tag teams del mundo. Jey Uso regresaría a SmackDown ganando una fatal de 4 esquinas para convertirse en el contendiente número 1 al título universal de Roman Reigns. Sin embargo, Roman en otro tiempo se hubiera alegrado por su primo, pero ahora menospreciaba a Jey, considerándolo indigno para luchar por el título, ya que no podría cargar con la responsabilidad de alimentar a su familia. Él no podía ser campeón mundial. Jey no se doblegaría y le diría que se equivocaba, que él sentía que tiene razón solamente porque siempre fue considerado para la grandeza, mientras que él muchas veces no sabía cuál de los dos gemelos era. Roman, ante esta osadía, atacaría a Jey y sellaría su lucha. En Clash of Champions, Roman y Jey se medirían en un combate en el cual Roman demostró su poderío, mientras al menor de los Usos demostró una voluntad inquebrantable. Roman trató de quebrarlo física y mentalmente. Dominaría a Jey, pero este no se rendiría. Sin embargo, Jimmy Uso lanzaría la toalla para parar la lucha, aunque Roman sabía que había avanzado en su objetivo. Roman continuaría con su manipulación al cuestionar a su primo si le importaba más el título que el bienestar de su familia, dándole otra oportunidad titular, para que de esa manera los Usos dejaran de irrespetarlo y lo reconocieran como su jefe tribal, pactándose una I Quit Hell in a Cell match. Lo sé, es una lucha customizada de WWE 2K, siendo aún más brutal que la lucha anterior. En esta, Roman deseaba finalmente destruir el espíritu de Jey, demostrándole que no estaba a su nivel. Sin embargo, este resistía y resistía, pero Roman tenía un plan. Cuando estaba a punto de acabar con Jey, Jimmy entraría y le suplicaría que parara. Roman lloraría al ver cómo lastimaba a su familia. Aún quedaba un poco del viejo Roman, pero ya no podía parar. Le aplicó su guillotina, el arma de los reyes, a un lesionado Jimmy, y con Jey abatido, finalmente se rompe y se da cuenta quién es el Tribal Chief, como lo reconocieron los ancianos de Samoa. Todo el daño psicológico y físico tuvieron frutos. Jey Uso se unía a Roman y se convirtió en la mano derecha del rey. Con su primer súbdito enfrentaría a Kevin Owens, quien él consideraba que respetaba a su familia, luchando en 3 ocasiones distintas: en TLC, en una Tables, Ladders and Chairs match, en una Steel Cage match y en una Last Man Standing match en Royal Rumble. Luchas en las cuales Jey Uso jugó un papel determinante en mantener la corona de su rey, arriesgando su integridad. Pero ahora se acercaba WrestleMania 37, el evento donde muchos monarcas han caído, y vaya que estaba en peligro Roman, ya que Edge lo había elegido tras haber ganado el Royal Rumble de 2021,
y Daniel Bryan logró inmiscuirse en la lucha tras las injusticias que sufrió de su parte. El Rey podría ser decapitado, dándose una triple amenaza excelente en WrestleMania, con Edge aprovechando lo que podría ser su última gran lucha titular, y Bryan demostrando por qué es uno de los mejores del mundo. Mientras que Roman luchaba inteligentemente, dejando que sus adversarios que se odiaban se lastimaran y atacando de manera oportuna, sabiendo que Jey Uso estaría listo para evitar que perdiera su título. Para finalmente cubrir a ambos y ganar, Roman cada vez más consolidaba su hegemonía, estrenando un tema de entrada nuevo, venciendo a Bryan y sacándolo de WWE. Además, venció a Cesaro en Backlash, y de nuevo su oportunidad de crecer, su corte real aparecía. Jimmy Uso volvería, sin embargo este cuestionaba los métodos de su primo, tratando de separarlo de Jey. Reigns estaba seguro que Jey Uso no dudaría y sería leal a él, pero en realidad sí lo hizo. Apareciendo el problema, el más grande problema de The Bloodline: los vínculos verdaderamente fuertes entre personas, ya que los lazos que construye Reigns es mediante el miedo, manipulación y brutalidad, mientras que el vínculo entre los Uso es uno cimentado entre el amor de hermanos y el respeto. Roman tenía problemas de lealtad, pero sabía que podía usar ese vínculo a su favor. Jimmy cuestionaba si Roman de verdad hacía todo por beneficio de su familia o usaba a su familia para beneficiarse. Jey se hartaría y los dejaría pelear, pero Roman convencería a Jimmy de unírsele, al decirle que todo lo que hace es porque desea que tengan éxito juntos, de una manera muy paternal. Además, Jey le lavaría el coco a su hermano, convenciéndolo que lo mejor era unirse a Roman, usar sus métodos y así serían imparables. Además, al ver cómo Roman neutralizó a Rey Mysterio, no le quedó duda de la fuerza del jefe tribal, reconociéndolo finalmente. Así se formó una de las facciones más dominantes en la historia de WWE. Sí, porque andar de montoneras en los putazos hace las cosas más fáciles, ¿verdad? Pero, bueno, Roman Reigns estaba bastante confiado y seguro con su nuevo grupo. Pero ahora las verdaderas amenazas aparecerían. Ecos del pasado que venían persiguiendo a Reigns para destruirlo. Sin embargo, ahora era un hombre diferente y que no le quedaba ningún tipo de escrúpulo. Todos los reyes deben mantener una imagen de poder y prestigio. Se vuelven símbolos de su país y su gente, pero los iconoclastas destruyen el significado de sus símbolos. Edge tomaría este rol para destruir a Roman y el legado de su familia, difamando el nombre del rey. Luchando en Money in the Bank con un Edge desesperado por vencer al Tribal Chief lo más rápido posible, para no dar tiempo a los Usos de intervenir, y también que su edad no fuera un factor. Aunque Seth Rollins sería el factor determinante aquí. Puto Rollins, te amo, odio, cabrón. Roman vencería y proclamaría su supremacía, hasta que un eco del pasado atacaba. John Cena, el hombre que le propinó la más grande humillación de su carrera, el recuerdo perpetuo de cómo fracasó en convertirse en la cara de la compañía, el hombre al que logró vencer en el ring, pero que nunca pudo reemplazar. Sin embargo, esta vez es diferente. La WWE no necesita un superhéroe acabado. Roman ya no era el mismo joven incapaz de dar una promo, ahora era un rey, y para quedarse en el trono estaba dispuesto a todo. Roman humillaría a Cena para quitarse ese peso, enfrentándose en SummerSlam, con Roman controlando y ridiculizando a John en todo momento. No se trataba de ganar, se trataba de borrar una mancha en su historia. John tendría poca ofensiva y a diferencia de 2017, en ningún momento parecía que podía vencer a Reigns. Con este último finiquitándolo, destruyendo el símbolo del fracaso del Tribal Chief. Así, solidificaría su imagen como Tribal Chief, al vencer al más grande de la historia. No quedaba nadie, había vencido a los más grandes. Hasta que un eco aún más aterrador lo alcanzaba. La bestia encarnada Brock Lesnar fijó a su nueva presa. Un hombre que nunca lo había vencido. El rey era la presa de la bestia. En muchas historias, los monarcas son devorados por bestias, y parecía que sería el caso aquí también, ya que Roman nunca había podido vencer a Brock de manera limpia. Es más, siempre recibió palizas, aprovechando distracciones o factores externos para tomar ventaja. Pero en sí, Roman siempre lució débil ante Lesnar. Es más, nuevamente surgirían problemas de lealtades, ya que su consejero especial Paul Heyman era el manager y prácticamente mejor amigo de Lesnar.
teniendo un gran dilema de a quién elegiría servir, a su amigo o a su rey. En SmackDown, Lesnar revela que Paul sabía que él estaría en SummerSlam y no se lo dijo a su rey. Esto fragmentó la relación, ya que Heyman no sabía a quién apoyar. Vaya drama más intenso que telenovela turca, ¿eh? En Crown Jewel se enfrentaron en una lucha bastante intensa e igualada. Roman le dio bastante pelea a la bestia, pero este resistía y su apetito por la violencia crecía, llegando al punto donde ambos estaban en el suelo, y Heyman, sin poder decidir, lanza el título al medio del ring, con Roman sacando ventaja y ganando. Pero aún así, sabía que Heyman no le era leal, por lo que le recriminó por qué protegió a su amigo de él, y la respuesta de Heyman quebró al jefe tribal mentalmente. Te estoy protegiendo a ti de él. Roman ataca a Heyman y su caída a la depravación continuaría. Reigns sabía que Lesnar volvería, por lo que tenía que asegurarse que no pudiera volver a retarlo. Heyman tenía razón, pero primero tenía que enfrentar a Seth Rollins en Royal Rumble, quien atacó la mente de Roman al usar la indumentaria de The Shield y su música, permitiendo a Rollins dominar a Reigns gran parte del encuentro, llevándolo a descalificarse con tal de no perder el campeonato. Más adelante en la noche interfirió en el combate entre Lesnar y Lashley, revelando la traición de Heyman y su unión con él, costándole el título a la bestia. Por fin se había librado de la bestia, no es cierto. Lesnar ganaría el Royal Rumble de ese año y posteriormente ganaría el título de la WWE en Elimination Chamber. Me salió mago el güey. Y bueno, Lesnar retaría a Reigns y se medirían en la llamada más grande lucha en la historia de WrestleMania. Lesnar y Reigns lucharían en un combate que se sintió extraño. El jefe tribal aún lo recorrían las palabras de su consejero, por lo que no se valió de su poderío para ganar, sino de su facción, las trampas, y en realidad fue una victoria bastante digna para un tirano. Roman se había convertido en el campeón universal e indiscutido de WWE. Además, los Usos también se convertirían en campeones indiscutidos en parejas. Parecía que nada podía detenerlos, hasta que un factor desequilibraría todo en The Bloodline. Y no fue un hombre superpoderoso, en realidad fue un simple vagabundo. Sami Zayn se acercaría a nuestro rey. Deseaba entrar a la isla de la relevancia, haciendo todo lo posible con tal de ser aceptado, pero al no ser samoano no lo consideraba digno, la mano derecha del rey. Pero Heyman y Jimmy les caía bien porque los hacía reír. Además, al ayudarlos en sus combates y sacrificar su cuerpo, sería aceptado poco a poco por The Tribal Chief. Aunque Lesnar no se había rendido y tras defender su título ante Riddle, sería atacado por este pactando una lucha en SummerSlam, una Last Man Standing Match para cerrar 7 años de historia. Roman estaba preocupado, muy apenas pudo vencer a Lesnar en condiciones normales en WrestleMania. Ahora, en una situación donde todo valía, no sabía a qué extremos podía llegar, pero tenía su grupo. Aunque, ¿este sería suficiente? ¿Acaso podría ponerse de pie por su cuenta si era necesario? La lucha fue completamente surreal, con Lesnar apalizando a Roman y este resistiendo como podía. Incluso se llegó al extremo de usar una excavadora para levantar el ring. Pero aún así, The Bloodline se las arregló para lograr enterrar a Lesnar y así no pudiera levantarse la bestia. Finalmente, fue domado, pero el rey cada vez lucía más débil. Ya no era el poderoso hombre que casi nadie podía vencer. Ahora dependía tanto de sus lacayos debido a que en su mente temía perder su corona, lo único que lo validaba como jefe tribal. Roman ahora tenía como retadada a Drew McIntyre y estaba bastante confiado en un inicio, ya que había logrado vencerlo en Survivor Series del 2020. Sin embargo, tras una demostración física por parte del guerrero escocés, Reigns se dio cuenta que no estaba a su nivel, y esta vez no podría contar con The Bloodline ya que habían sido neutralizados. Roman estaba en un predicamento. Entraba a un territorio enemigo. La gente de Drew lo rodeaba como un castillo rodeado por cientos de guerreros comandados por Drew McIntyre. Todo parecía perdido. Reigns se aferraba con cada fibra de su ser a su corona, mientras que Drew estaba cada vez más cerca de cortarle la cabeza al rey, destronarlo, de quitarle lo más preciado para él. Sin embargo, Roman se preparó y trajo a su primo Solo Sikoa de NXT, ayudándolo a retener, deteniendo el asedio.
Tras esto, Roman aceptaría a Sami Zayn y lo nombraría como uso honorario. Sin embargo, Roman se sentía un poco humillado por cómo las cosas habían salido en Reino Unido. Y esa humillación sería aún peor debido a que en Crown Jewel se enfrentaría al youtuber y boxeador Logan Paul, el cual estuvo muy cerca de vencer a Roman en varias oportunidades. Esto lo quebró completamente, ya que no podía aceptar que era débil, que no podía valerse por sí mismo, ya que si no era poderoso, no podía seguir infundiendo miedo y respeto en sus lacayos, y podrían traicionarlo. Roman comenzaría a tener un comportamiento errático y sensible, acusando a Sami Zayn de querer traicionarlo con tal de proteger a su amigo en War Games. Aunque Sami demostró su lealtad al darle en sus tesoritos a Owens, quien es su hermano, dándole la victoria a The Bloodline. Roman aún así no confiaba en él. Además, gracias a esto, Jay aceptó a Sami en el grupo. Todas las vivencias hicieron que se construyera un vínculo especial entre ambos. Roman dudaba de su lealtad, por lo que programaría una corte tribal en contra de Sami Zayn, dirigida por su consejero, presentando pruebas de su traición. Roman le daría la oportunidad de hablar a Zayn y este ni siquiera se defendió. Esto enfureció a Roman, ya que el accionar de Sami demostraba que no le temía, y por eso se sintió irrespetado y escupido en la cara, que no fuera lastimado. El vínculo entre ambos hizo que Jay ya no le temiera a Roman y lo desafiara, no quedándole opción más que declararlo inocente. Pero esto había destruido a Roman y haría que su comportamiento fuera aún más inestable y violento, ya que en Royal Rumble se enfrentó a Kevin Owens, el hermano de otra madre de Zayn, y si bien logró vencerlo, él quería lastimarlo más, quería acabar con la carrera de Owens y ordenó a Sami atacarlo. Pero este se negó y atacó por la espalda a Reigns. La cara del rey lo decía todo, había caído en la completa depravación. El miembro más débil del grupo no le temía. ¿Qué sería de los otros? Aparte, Jay se iría y prácticamente dudaría si quedarse en The Bloodline o no. La relación que creó con Sami era inquebrantable y más fuerte que la que tenía con su rey. Roman trató de destruir a Zayn desesperadamente, pero no lo logró. Estaban igualados y de hecho en Elimination Chamber tendrían una lucha bastante igualada, con Zayn comiéndole terreno a Roman mientras avanza el encuentro, llegando al punto en que se notaba que si no fuera porque Jay distrajo a Zayn, Roman hubiera perdido. Ahora tenía frente a él a Cody Rhodes, el ganador de la batalla real de ese año. Sin embargo, Roman estaba desesperado, ya que su reino se caía a pedazos. Ordenó a Jimmy convencer a Jay de volver. Además, tenía que preocuparse debido a que Cody deseaba terminar su historia y no estaba seguro si podría vencerlo. Sin su facción, estaba en una carrera contra el tiempo a WrestleMania. Aún así se jactaría de Cody, remarcando cuántos títulos mundiales ha ganado, cuántos WrestleManias había protagonizado. Pero en cierto modo se decía eso para validarse, se decía eso para convencerse que era poderoso, que es el rey de WWE. La lucha en WrestleMania 39 fue épica. No solamente reflejaba la intensidad y espíritu de Rhodes, sino también como Roman era incapaz de mantener el ritmo muchas veces. Se sentía acorralado y solo obtenía control gracias a Solo Sikoa. Incluso ya tenía el culo en la mano cuando Owens y Zayn acabaron con los Usos y con él. Pero gracias a Solo Sikoa pudo retener muy apenas. Esta noche marcaría a Roman Reigns de una manera bastante dura, ya que se había dado cuenta que no estaba al nivel, por lo cual, cuando negoció su nuevo contrato, él se aseguró de no tener tantas apariciones y por tanto no tendría que defender su título tan seguido. Sin embargo, a pesar de tener a The Bloodline al completo, ya estaba bastante fragmentada, por lo cual su comportamiento se volvió aún más errático y violento e inestable, lo cual lo llevó a perder aquello que es más importante para un rey que su corona. Los Usos entraron en una espiral de derrotas, de hecho le dedicarían una lucha a Reigns, la cual perdieron. Esto no cayó en gracia del jefe tribal y se sintió humillado, por lo que él haría lo mismo, al empujar a Jimmy y obligarlos a disculparse. Además, él junto a Solo Sikoa retarían a Zayn y Owens por los títulos en Night of Champions, tratando a los Usos como basura, prácticamente despreciándolos, por no ser útiles. Reigns y Solo lucharían en el main event, dejando que Solo prácticamente sea quien lleve el peso del combate, apareciendo cuando era necesario. Quería vengarse de Sami Zayn, quería destruirlo, sin embargo los Usos interferirían y por un error patearían a Solo. Roman les recriminaría esto y empujaría a Jay. Jimmy, harto de ver cómo humilla a su hermano, lo patea y así los Usos abandonan The Bloodline.
La inestabilidad de Roman había provocado que perdiera a sus súbditos. ¿Qué es un rey sin personas a quienes gobernar? ¿Qué es un rey sin su gente? Roman trataría de infundir miedo en ellos, pero para este punto sabían que Roman ya no era tan poderoso, por lo que lo enfrentaron en Money in the Bank en una lucha en parejas. La realidad es que estaban en la especialidad de los hermanos. Si bien Roman y Solo se compenetraban bien, no se comparaba la sinergia entre los hermanos Uso, lo cual los llevó a llevarse la victoria. Pero no solo eso, Jay le hizo el pin a Roman, ganando así una oportunidad titular. Roman no podía creer que había perdido tras casi 3 años, no había perdido una sola lucha. Había sido invencible y dominante. ¿Por qué no podía vencer a quienes se supone que están debajo de él? Esto sacó el lado más tirano de Roman. Sabía que los Usos eran poderosos juntos, pero ¿qué tal separados? Por lo que ordenó lesionar a Jimmy Uso con tal de dejar solo a Jay. Además, infligió mucho más que dolor físico, también psicológico en Jimmy, logrando manipularlo para que traicionara a su hermano. Jay y Roman luchaban no solo por los títulos, sino también por el título de jefe tribal, ser el rey en SummerSlam. Se enfrentaron en un combate tribal, dándose con todo lo que tenían, destruyendo sus cuerpos hasta que no podían más. Roman estaba en modo desesperación. No podía dejar tendido a su primo porque su mano derecha era tan fuerte, no podía entenderlo. Roman recibió un Uso Splash, pero Jimmy Uso lo salvó, permitiéndole ganar el combate y ser el jefe tribal. Aunque no lo dejaría volver a la facción tan fácil, debía manipularlo, debía asegurar su lealtad y convertirlo en un perro fiel. Roman desaparecería de la programación hasta que se enfrentó a LA Knight en Crown Jewel, y también en Royal Rumble se enfrentó a AJ Styles, LA Knight y Randy Orton en una Fatal 4-Way que él mismo provocó al atacar a todos en una lucha de contendiente número 1. Y sí, logró retener, pero lo realmente importante pasaría en el main event. Cody Rhodes volvería a ganar el Royal Rumble y apuntaría a Roman. Nuevamente el hombre que más cerca estuvo de vencerlo lo acechaba. En SmackDown, Roman recriminaría a Rhodes por elegirlo y tratar de lograr lo imposible que era vencerlo. Pero este le diría que él terminaría su historia, mas no en WrestleMania, dando paso a The Rock. Roman en realidad estaba muy complacido. Sentía que esa lucha contra su prima era digna de un tirano como él. Y en la conferencia de prensa de WrestleMania XL, como el rey que es, eligió The Rock. Y este proclamaría como el más grande combate de WrestleMania, presentando un árbol genealógico de la familia real samoana, con The Rock proclamándose alto jefe tribal. Pero Cody Rhodes intervendría y elegiría a Roman como su oponente para WrestleMania, reflejando su miedo hacia Cody. Parece que el destino está sellado. Roman para este momento ya no es el mismo de 2020, el rey que tiene todo bajo control. Más bien es un tirano loco que por sus malas decisiones ha perdido el respeto y poder que tenía. El GM de SmackDown, Nick Aldis, no le teme y lo pone en su lugar. Solo Sikoa le hace frente sin temor. Cody Rhodes es una amenaza inminente y deja que The Rock lo irrespete al sentir que este lo ayudará a mantener su corona. Roman ha destruido su propio reino, al convertirse en un miedoso tirano deseoso de poder. Roman está a punto de perder aquello que lo volvía un rey, ya que no tiene reino ni súbditos fieles y solo le queda su corona, que pronto caerá ante su más grande pesadilla, Cody Rhodes.